Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores. Las flores tienen alrededor de 4 centímetros del diámetro y 12 centímetros de la altura contando con el tallo. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio. Todos los hilos tienen que tener el mismo grosor. Y vamos a necesitar alambre moldeable. Para las hojas he utilizado alambre de 0,5 milímetros y para los tallos he utilizado alambre de 0,7 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 10 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a añadir el hilo en color morado. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos bajos en el primer punto de la cadeneta que hemos hecho. Echamos una hebra al ganchillo, hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho los 2 puntos altos. Un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto bajo de la primera vuelta. Un punto deslizado y repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos bajos en el primer punto de la cadeneta, uno, dos puntos altos, 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde los 2 puntos altos. Ya tenemos 2 pétalos. Ahora un punto deslizado en el siguiente punto de la primera vuelta y formamos otro pétalo. 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos en el primer punto que hemos hecho de la cadeneta, 1, 2, 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado. Un punto deslizado en el siguiente punto de la primera vuelta, de la vuelta del anillo mágico, 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos en el primer punto de la cadeneta, un punto alto y otro punto alto, 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Ya tenemos 4 pétalos. En total tenemos que formar 10 pétalos, así que repetimos esta parte hasta rellenar todos los puntos que hemos hecho en la primera vuelta.
Después de formar todos los pétalos, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora hacemos 2 nudos. Intentamos que los nudos salgan en la parte del centro de la flor. Y cortamos los hilos. Vamos a hacer un receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, y vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo, introducimos el ganchillo dentro del anillo mágico, sacamos una hebra, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Tenemos un punto medio alto. Subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta. Y otra vez hacemos un punto medio alto dentro del anillo mágico. 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta. Un punto medio alto dentro del anillo mágico, 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta. Repetimos, tenemos que hacer 10 puntos medio altos. Ya tenemos 4, hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Cinco puntos medio altos. Seis. 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos medios altos, terminamos con 2 cadenetas y un punto deslizado. Y ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico y aquí también hacemos un nudo de los dos extremos.
Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 4 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 2 centímetros más que las cadenetas que hemos hecho. 2 o 3 centímetros más. Ahora colocamos uno de los extremos del alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos 2 puntos de cadeneta. Y en el tercer punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo, hacemos un punto alto, que es el primer punto de cadeneta por debajo del alambre. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. En el siguiente punto de cadeneta hacemos 2 puntos altos, un aumento de puntos altos, un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio. En el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto y en el último punto de la cadeneta hacemos primero 2 puntos bajos, un punto bajo, otro punto bajo. Ahora doblamos el alambre, lo colocamos bien pegadito a la vuelta, hacemos un punto de cadeneta y pasamos al otro lado de la hoja. En el mismo sitio donde hemos hecho 2 puntos bajos, también hacemos 2 puntos bajos, pero por el otro lado. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. 2 puntos altos en el mismo sitio, en el mismo punto. Un punto alto. Dos puntos de cadeneta y un punto deslizado. Por detrás del alambre hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora juntamos los dos extremos del alambre. Juntamos alrededor de 7 milímetros, 5 o 7 milímetros. Y ahora esta parte tapamos con el hilo. Pasamos el hilo entre los alambres, giramos un par de veces y cortamos los dos extremos. Hacemos otra hoja igual que esta. Ahora, para formar el tallo necesitamos un alambre de alrededor de 12 centímetros. Doblamos uno de los extremos de esta manera y colocamos el alambre dentro del receptáculo para que el nudo o la parte doblada salga por el revés de la labor. Entonces por el lado donde tenemos el nudo. Lo dejamos por dentro del anillo mágico y aquí tenemos que echar un poquito de pegamento de silicona caliente. Echamos alrededor de todo el receptáculo y ahora pegamos el receptáculo a la flor.
Tapamos el alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas. Bajamos 2 o 3 centímetros y colocamos las dos hojas. Hacemos otras dos flores igual que esta. Y con la última flor añadimos las otras dos. Las podemos dejar un poquito más bajas que la primera, la principal. Bajamos un poquito y añadimos la última. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.